Jesús de Nazaret y Dios son el ejemplo de la verdadera enseñanza, una que va más allá de la memorización y la aprobación para centrarse en la liberación de la mente. Por eso, ¿alguna vez has sentido, incluso ahora como adulto, que tus años de escuela, universidad o incluso ese curso de perfeccionamiento profesional no te prepararon realmente para la vida, sino para vivir en una especie de matrix mental? Piensa en ello. Te enseñaron a memorizar datos, a seguir reglas y a competir por las mejores calificaciones. Pero ¿te enseñaron a cuestionar, a pensar por ti mismo, a ser valiente en tus convicciones? Y más importante aún, ¿alguna vez pensaste que para conectar con Dios tenías que seguir una serie de reglas, ser una persona perfecta y encajar en un molde religioso? Si la respuesta es sí, déjame decirte que ese sentimiento es una señal de que has visto la cuchara para lo que es un simulacro. La educación convencional y a veces la religión actúan como guardianes de un sistema que te evalúa basándose en la aprobación, en el miedo a fallar, en la envidia por el éxito ajeno y en un ego que busca ser el mejor en lugar de buscar la verdad. Al igual que los agentes de la Matrix, buscan la complacencia ignorante. Esta forma de enseñanza es opuesta a lo que Dios nos llama a hacer. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, nos invita a un cambio radical de mentalidad, una transformación interna que va más allá de cualquier sistema educativo humano. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 2. Mientras que la escuela te pide que te conformes a sus estándares, a un plan de estudios predefinido y a un pensamiento de grupo, Dios te invita a renovar tu entendimiento de forma personal y única. Mientras que la escuela te aprueba si repites lo que te han dicho, Dios te invita a que busques su voluntad de forma personal, a que experimentes por ti mismo la verdad de su palabra. Este no es un proceso de memorización, sino de transformación. Los vicios en la vida del profesor y su impacto. La educación no solo se trata de lo que un profesor enseña, sino de lo que vive. Cuando un profesor no cultiva su propio ser, se convierte en un ejemplo silencioso de los vicios del mundo y su vida es una lección más poderosa que sus palabras. La pereza no es solo la falta de hacer, es la falta de cuidar. Puedes ver un profesor con una pila de papeles sin calificar, que no responde a los correos, que se queja del sistema pero no se esfuerza por mejorarlo. Su vida financiera es un caos, con deudas que no puede manejar. Su salud mental y física están en ruinas. No hace ejercicio, no se alimenta bien y sus hábitos reflejan una profunda apatía. La Biblia nos advierte en Proverbios 10:4: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Este tipo de ejemplo nos enseña a que la mediocridad es aceptable y a que la falta de autodisciplina no tiene consecuencias, lo que nos lleva a ser negligentes con nuestras propias vidas y a normalizar la falta de esfuerzo. Frente a la pereza, Jesús nunca fue negligente. Su vida fue un ejemplo de propósito y diligencia. No tenía un hogar fijo, caminaba kilómetros para enseñar, curar y servir. Mientras un profesor perezoso se hunde en su apatía, Jesús nos invita a una vida de servicio activo y con propósito, mostrándonos en Juan 9:4: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Su ejemplo nos enseña que la vida con Dios es una vida de acción, no de inacción. Un profesor puede dar clases sobre nutrición o salud, pero si su vida personal se caracteriza por una falta de control sobre su salud, sobre su peso o su dieta, está dando un testimonio contradictorio. El vicio de la gula nos advierte de un peligro más profundo que el simple exceso físico. Proverbios 23:21 dice: porque el bebedor y el glotón empobrecerán, y la somnolencia los hará vestir de harapos. La falta de dominio propio de este profesor nos enseña a ser complacientes y a buscar el confort en los vicios en lugar de en la salud y el bienestar. Nos muestra que es posible predicar una cosa mientras se vive otra, y esto erosiona la confianza en la autoridad. Frente a la lujuria, Jesús nos enseñó el verdadero dominio propio. No buscaba la gratificación en el placer físico, sino en la voluntad de su Padre.
Cuando el diablo le ofreció convertir piedras en pan, Jesús respondió en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto contrasta con un profesor que busca consuelo en la comida o el vicio. Jesús nos enseña que el verdadero alimento para el alma es la conexión con la verdad, no las cosas materiales. Este vicio no es solo en la forma sexual. Un profesor que escapa de su vida a través de vicios como el alcohol o el tabaco, que se embriaga en fiestas y no tiene un modelo de vida sana, está en búsqueda de una gratificación instantánea para llenar un vacío existencial. 1 Corintios 6:12 nos dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La falta de dominio propio de este profesor nos enseña a ser esclavos de los vicios, a creer que podemos escapar de la realidad a través del placer efímero en lugar de enfrentar nuestros problemas con responsabilidad y valentía. Jesús no escapaba de su vida a través de vicios. Él enfrentaba la realidad con amor, verdad y valentía. Pasaba tiempo en oración y ayuno, fortaleciéndose espiritualmente para enfrentar las tentaciones. No usaba a las personas ni se dejaba dominar por los vicios. Su modelo de vida pura nos enseña a buscar la libertad en la conexión con Dios, no en la esclavitud de las adicciones. En Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El profesor iracundo es aquel que castiga severamente los errores, que reacciona con enojo ante las preguntas y que crea un ambiente de tensión y hostilidad. Esto nos enseña a temer el fracaso, a reprimir nuestras preguntas y a vivir con un nudo en el estómago por el miedo al castigo. Nos convierte en personas que internalizan la ira y el resentimiento y que se vuelven incapaces de manejar las situaciones de forma pacífica. Efesios 4:31 nos exhorta: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Frente a la ira, Jesús, en su momento de mayor sufrimiento en la cruz, no reaccionó con ira hacia sus opresores. En lugar de ello, oró por ellos. En Lucas 23:34 dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A diferencia de un profesor iracundo que se enfada por una pregunta, Jesús nos enseña que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de perdonar, de amar y de no responder al mal con mal. Su ejemplo nos libera del ciclo del resentimiento. Un profesor avaro puede ser aquel que retiene información clave para su propio beneficio o que exige pagos por tutorías o materiales que deberían ser gratuitos. Nos enseña que el conocimiento es un bien que se puede acumular y vender, y no un regalo para ser compartido. Esto alimenta en nosotros un sentido de escasez y de competencia insana. Jesús nos advierte en Lucas 12:15: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Frente a la avaricia, Jesús no tenía un lugar fijo para vivir ni bienes materiales. Se opuso a los cambistas en el templo, que habían convertido la casa de Dios en un mercado. En Lucas 23:34 dijo: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. A diferencia de un profesor avaro que retiene el conocimiento, Jesús nos enseñó a compartir, a dar sin esperar nada a cambio. Nos invita a acumular tesoros en el cielo, es decir, a invertir en lo que tiene valor eterno, no en lo material. El profesor envidioso es aquel que no puede soportar el éxito o la originalidad de sus estudiantes. Puede sabotear los proyectos de un alumno talentoso o dar una calificación injusta para mantener su estatus de superioridad. Esto nos enseña a esconder nuestro brillo y a temer el éxito, creyendo que destacar nos hará un blanco de la envidia de los demás. Santiago 3:16 lo deja claro:
porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Frente a la envidia, Jesús nunca sintió envidia del éxito de otros, sino que se alegraba por ellos. Cuando sus discípulos sanaban en su nombre, se regocijaba. Él no se sentía amenazado por la grandeza de otros. En Lucas 10:20 les dijo: «Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos». Su ejemplo nos enseña a celebrar el éxito de los demás y a encontrar nuestra alegría en lo que realmente importa, no en la comparación. El profesor soberbio no solo se cree intelectualmente superior en el aula, sino que fuera de ella desprecia a aquellos que no tienen su nivel de estudios. Habla con arrogancia de sus logros y descalifica a quienes eligen caminos diferentes. Como la Biblia advierte en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Este orgullo nos enseña que el valor de una persona se mide por sus títulos y su estatus, no por su carácter. 7. Frente a la soberbia, Jesús, siendo Dios, se humilló a sí mismo para servir a la humanidad. En Filipenses 2:6-8 se nos dice que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. A diferencia de un profesor soberbio que se enorgullece de sus títulos, Jesús, el maestro por excelencia, nos lavó los pies y nos enseñó que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio humilde. Mucha gente cree que el castigo de Dios es una venganza que cae del cielo, una forma de revancha, pero la Biblia y la realidad nos enseñan algo más profundo. Dios no nos castiga, sino que el alejarnos de Él es en sí mismo el castigo. Cuando ignoramos el manual de instrucciones, cuando rechazamos la fuente de la vida, las consecuencias de nuestras decisiones son un reflejo de esa desconexión. La Biblia lo explica de una manera muy clara. En Gálatas 6:7-8, no os engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El castigo no es algo que Dios nos hace, sino algo que nos pasa cuando elegimos sembrar para la carne, cuando vivimos según los vicios que acabamos de describir. El verdadero castigo es permanecer en esa matrix de miedo, ira, pereza y enfermedad. El castigo es cosechar la corrupción, el vacío, la soledad y la autodestrucción, porque hemos cortado la conexión con la única fuente que puede darnos vida. Permanecer en el engaño del mundo es el verdadero castigo. Jesús, en contraste, fue el maestro por excelencia, un verdadero profesor. Él no evaluaba a las personas basándose en los pecados capitales, ni tampoco los utilizaba para su beneficio. Su método no era el de un profesor que se esconde detrás de un escritorio, sino el de un líder que enseña a través del ejemplo, el amor, la gracia y la verdad. Jesús nos invita a una transformación interna, a no conformarnos con las expectativas del mundo. Él no buscaba la validación de sus estudiantes, sino su liberación. Su enseñanza no era para ser repetida, sino para ser vivida. La Biblia, entonces, no es un libro de texto lleno de datos que debes memorizar para un examen. Es el manual de instrucciones para liberarte de la Matrix que nos oprime. Es el mapa que te ayuda a navegar a través de un mundo lleno de simulacros y representaciones que a menudo sustituyen a la realidad. Así como el libro Simulacros y Simulación le dio a Neo una clave para entender su mundo, la Biblia nos da las herramientas para discernir lo real de lo artificial en nuestras propias vidas. Te invito a que te cuestiones. ¿Estás viviendo en la Matrix de la educación convencional? ¿Estás permitiendo que los vicios del mundo guíen tus pensamientos y tu vida? El primer paso para liberarte es reconocer y cuestionar estos patrones. El verdadero aprendizaje no es memorizar, sino renovar tu entendimiento. Si este video te ayudó, compártelo con alguien que lo necesite. ¿Qué otra Matrix de la vida cotidiana te gustaría que analicemos? Déjame tus comentarios abajo.